Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Antes que nada, un pequeño anuncio, vamos a estar mañana martes a las 20 horas, hora de Argentina, 12 pm, hora de Greenwich, en el canal de All Hardcore, con mi casi tocayo Oscar y probablemente algún otro invitado más interesante que yo. Vamos a hablar sobre derechos de los animales considerados como parte de la familia y los temas que vayan saliendo. Nos vemos allá, 20 horas hora argentina, 12 pm hora de Greenwich, en el canal de Gore Hardcore. Nos vemos mañana. Me preguntan qué pienso de lo que está pasando en Sudáfrica y qué creo que rumbo va a tomar. No sé qué rumbo va a tomar, sí sé qué rumbo va a tomar el resto de Occidente. Sudáfrica se nos adelantó, pero vamos todo para ese lado. Am, Al margen de lo que digan las noticias que se están difundiendo, ¿no? Que esto pasó porque metieron preso a un fulano. Lo que está ocurriendo en Sudáfrica, lo que está ocurriendo de fondo, la verdadera causa, no la excusa superficial o el disparador superficial. Lo que está ocurriendo es que la lógica de las ideologías identitarias que rigieron ese país durante décadas pasaron del grupo al individuo. La ideología identitaria dice no hay valores absolutos, no hay una verdad objetiva, no hay sí, no hay bien ni mal. Lo único que importa es lo que le conviene a nuestro grupo acá y ahora. No hay ideales de sociedad, no hay sociedad. Lo que importa es que nuestro grupo obtenga todo lo que pueda a causa de cualquier otro. No hay justicia, no hay verdad, no hay derechos, no hay nada. Todo eso son ilusiones que ha inventado la casta dominante para someter a las castas oprimidas. Lo único que importa es que nuestro grupo obtenga lo que pueda. Esa lógica propia de las ideologías identitarias pasó del grupo al individuo. Juan Pérez, John Smith, empezó a comportarse como, como dicen el feminismo que se deberían comportar las mujeres, como dice Black Lives Matter que se deberían comportar los negros, como dice, etcétera, que se debería comportar su grupo. El individuo se empezó a comportar como las ideologías identitarias dicen que se debe comportar un grupo demográfico. La lógica de las ideologías identitarias pasó del grupo demográfico, al individuo. Tenés un individuo en Sudáfrica, un individuo promedio, que no conoce, no tiene moral, no tiene ley, no tiene ningún criterio de justicia, no tiene ningún criterio de verdad, la verdad se la suda, está tratando de obtener lo que puede. Oh, mira, hay una vidriera donde no hay ningún guardia. ¡Pum! Rompió la vidriera y se llevó lo que estaba en exposición. Es la lógica de las ideologías identitarias llevada del grupo demográfico al individuo. No sé qué va a pasar en Sudáfrica, sé qué va a pasar en Latinoamérica, sé qué va a pasar en Estados Unidos, sé qué va a pasar en Europa. Lo que está pasando en Sudáfrica. Sudáfrica solo se nos adelantó. Sudáfrica se nos adelantó un par de años. Pero lo que está pasando hoy en Sudáfrica va a pasar en todo Occidente. Va a pasar en Europa, va a pasar en Estados Unidos y va a pasar en Latinoamérica. La misma causa tiene siempre el mismo efecto. Cada vez que uso el término Latinoamérica hay un comentario o varios diciéndome que esa palabra la inventaron los franceses para justificar, para que hubiera un rey francés en México no se viera tan estúpido y absurdo como lo que era realmente. Sí, pero ese sentido político se perdió hace más de un siglo. Es una palabra que simplemente se incorporó al habla. Um, Latinoamérica fue neolengua del siglo XIX. Sí, es verdad. Vandalismo, barbarie, libertinaje son neolengua del Imperio Romano, que pasaron al castellano a través del latín vulgar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar de... voy a dejar de usar un término barbarie porque yo soy un bárbaro. No tiene el menor sentido. Eh, Qué sé yo, por ahí el castellano lo consideraban todavía latín los romanos. Pero un,
Un inglés no va a usar el término barbarism porque él es un bárbaro, no tiene el menor sentido. Esto, en algún punto, las palabras, al margen de cuál haya sido su intención original, se incorporan con el uso que se le está dando en ese momento. Si se, si se siente que hace falta una palabra para referirse a una realidad. Y si no, como ocurre con el 99,9% de los términos de neolengua, que no tienen razón de ser desde el vamos porque no hay una realidad que se corresponda a la palabra, cuando deja de existir el interés político por el que esa palabra se acuñó, desaparece como la pompa de jabón que era. Eso es lo que va a ocurrir con el 99,9% de los términos de neolengua. Hablando de un asunto importante, ¿quién está más buena en Tokio 2020? No lo estoy viendo ni por eso. Los Walk Games de este año no me interesa. Y menos los juegos del genocidio del año que viene, menos. Al que tenga ganas de saber lo que eran los Juegos Olímpicos, lo que fueron los Juegos Olímpicos, que ya no existen, está esta parodia grotesca, véase la película Carros de Fuego. Aprovecho para hacer... vamos a hacer que sirvan para algo esta tontería de los Walk Games. Véanse Carros de Fuego, véanse esa película. Es para ver lo que eran, lo que fueron los Juegos Olímpicos. ¿Por qué fueron algo fascinante los Juegos Olímpicos? Al punto de que un siglo después están estas tonterías como los Walk Games de Tokio todavía facturando a costa de eso, de algo tan importante que fueron. Al margen de eso, las atletas son las mujeres más hermosas que existen, porque son horas en el gimnasio, los esteroides anabólicos y las hormonas masculinas están prohibidas. Esa combinación es wow. Un futbolista hizo un comentario, hizo una propuesta acerca del fútbol femenino. Dijo que los arcos deberían ser más chicos en el fútbol femenino. Y esto provocó un escándalo, lo acusaron de misógino, racista, homofóbico. Yo creo que cometió este hombre un error respecto a lo que es el fútbol femenino. Su propuesta tendría sentido y hubiese sido sensata y hubiese merecido la pena discutirse si el fútbol femenino fuese un deporte. En los deportes hay cosas parecidas. Por ejemplo, en el lanzamiento del martillo, el martillo que lanzan las mujeres pesa menos que el que lanzan los hombres. Porque si pesara lo mismo, tendrían que usar una técnica diferente para lanzarlo. La idea es que usen la misma técnica. Entonces, el martillo tiene que ser diferente para que la competencia del lanzamiento del martillo sea básicamente la misma. Esta es la idea. Trasladado al fútbol, es una propuesta razonable que especialmente los arcos, incluso se podría discutir el campo de juego, pero es una propuesta razonable que el arco sea más chico en el fútbol femenino para que el deporte sea básicamente el mismo, para que el juego del fútbol sea el mismo, tenga el mismo sentido, o sea, el arco sea proporcionalmente al cuerpo de una mujer del mismo tamaño que es el arco del fútbol masculino al cuerpo de un hombre. El problema es que el fútbol femenino no es un deporte. El fútbol femenino es una forma de activismo ideológico, de una ideología identitaria, y cualquier cosa que diga sobre el fútbol femenino se va a interpretar como una declaración ideológica, porque el fútbol femenino es ideología, no es un deporte. Este es el error que cometió este hombre. Habló del fútbol femenino como si el fútbol femenino fuese un deporte. No lo es. Este fue el error básico que cometió. Me preguntan, ¿cómo se puede ser ateo sin ser relativista moral? Primero analicemos esta pregunta. En la ética religiosa, en la ética teísta específicamente, la moral tiene un valor absoluto porque es objetiva, porque existe fuera de nosotros. Su origen es externo. O sea,
no es que no exista dentro de nosotros, pero su origen, su causa es externa a nosotros. En el ateísmo no. Entonces, ¿cómo se puede ser ateo sin caer en el relativismo moral? Yo creo que hay varias respuestas a esto. Mi respuesta es que el sentimentalismo, o sea, la moral que se fundamenta en los sentimientos, solo es relativista si no está acompañada de la razón. Me explico. Si yo me voy a guiar únicamente por mis sentimientos y nada más que por mis sentimientos, si tengo que rescatar viene un camión a atropellar a mi perrito y al hijo del vecino, voy a rescatar a mi perrito, no al hijo del vecino, porque mi apego emocional a mi perrito es mayor que el que tengo al hijo del vecino. Eso es un sentimentalismo ingenuo. Uso este término por analogía al realismo ingenuo de los pensadores de la naturaleza de Jonia. Pero existe un sentimentalismo ilustrado, un sentimentalismo que está acompañado de la razón, donde aunque el fundamento sigue siendo emocional, siguen siendo los sentimientos, se hace una valoración, no, el hijo de mi vecino vale más que mi perrito. Se hace una valoración que va más allá de la reacción inmediata, del sentimiento espontáneo. Este sentimentalismo ilustrado creo que tiene que llevar en cualquier persona mentalmente sana y en cualquier civilización que no esté pasando el equivalente de lo que en un individuo llamamos locura, tiene que llevar a un mismo set de valoraciones o muy parecidos entre sí, o a set de valores muy parecidos, con diferencias mínimas. Si se quiere, acepto un relativismo de los detalles, acepto. Pero en esencia tiene que llevar en toda persona mentalmente sana y en toda cultura mentalmente sana, tiene que llevar un mismo set de valores. No lleva la arbitrariedad total de, bueno, nosotros de acá pensamos que matar está mal, pero en la cultura del otro lado del río piensan que matar está bien. No, no es así. No funciona así. O sea, yo soy un sentimentalista ilustrado. Creo que el fundamento de la moral son los sentimientos, pero que no se reduce a sentimientos, la moral. Después, sobre el sentimiento, tiene que empezar a trabajar la razón. Me advierten que un libro que recomendé, Introducción a la Lógica, de Irving Copy, me advierten que recomiende únicamente las ediciones viejas como esta, porque lo han censurado en ediciones nuevas. Gracias por avisarme, no sabía esto. Qué locura, qué locura. En Argentina se cuenta que en una dictadura militar censuraron un libro de física. Yo no sé si esto pasó de verdad o fue un chiste que en algún momento se creyó que había pasado en serio. Yo busqué en Google Books la cuba electrolítica y no hay, que es el nombre del libro supuestamente prohibido, y no hay ningún libro llamado así. Así que probablemente fue un chiste que, como suele pasar, fue un chiste, una hipérbole. Censuraron un libro de física y alguien creyó que había pasado de verdad. Pero ahora no, ahora censuraron un libro de lógica y esto parece que pasó en serio. Qué locura. Voy a dividir el video en dos, nos vemos en la segunda parte.